Bendiciones, esto es Impregnados Comunidad de Fe, menuda sociedad, empecemos. Piensa en un momento, la palabra hijo o hija y qué imagen se viene a su mente. De repente un currículo, una flecha en manos de alguien con habilidad para lanzarlo directo al éxito. Pero ¿cómo se logra todo eso? Realmente, o lo dice, y vamos a hablar con una gran psicóloga el día de hoy, todo esto nos lleva mucho a la crianza, cómo formarlos, cómo ayudarlos y cómo impregnarlos primero de la palabra de Dios y segundo, de aquellas habilidades o herramientas que lo ayuden al día a día. Pero antes de empezar con este gran tema que tenemos el día de hoy, quiero aquí pasar a mi compañero, a mi gran amigo Miguel Rangel. ¿Cómo estás, Miguel? Cuéntame. Hola, Elier, feliz día, feliz tarde, feliz noche, como siempre digo, para todos los que nos ven y nos escuchan en la comunidad de Impregnados. Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, como tú decías, hoy tenemos nuevamente a la psicóloga Patricia Arboleda. Ya la teníamos hace un tiempito, estuvo en unos episodios anteriores acompañándonos aquí a nosotros, y hoy, bueno, viene a hablar de este tema, pues la familia, el rol de los hijos, la crianza. Entonces, bueno, así es. Gracias por aceptar la invitación nuevamente a la psicóloga Patricia en esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Qué rico volver a compartir este espacio con ustedes. No, de verdad que para nosotros siempre es un placer y un privilegio, de verdad que tenerte aquí a ti, porque ya como hablamos antes de un poco de la depresión y la ansiedad, y fue un gran capítulo, fue un gran tema, y poder hablar ahorita de cómo es esto, porque cuando yo de verdad que cuando trataba de preparar algo para el día de hoy, yo decía, y se me vino esta pregunta, o sea, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en un hijo? Porque cuando uno piensa en un hijo, uno ve como proyectos, ve cosas, o sea, yo creo que, no sé, aquí les pregunto yo a ustedes, ¿les ha pasado como a mí que cuando uno pensó en que venía ese bebé, o sea, en todo de repente cómo sería la personalidad, en todo lo que tú ibas a como impregnarle y esto, lo otro, y después sí hay de eso, pero también empieza por lo menos mi hija que ya va para 5 años, ya empieza a sacar su personalidad. Tiene una personalidad y tiene una cosa que no se parece, o sea, no es del todo la mamá, tampoco es del todo mía, pero oye, pero ahí como que ella sacando su propia esencia, pues. Entonces, sí. ¿Les ha pasado? Sí, claro. Yo creo que esas dudas, no sé, bueno, yo también tuve esas dudas cuando mi primera hija, digo mi primera hija porque se viene sorpresa. Entonces, sí, muchos nervios con el tema de si vamos a asumir ese reto, esa responsabilidad que pues Dios nos ha conferido. Ciertamente es una bendición, pero también uno como padre tiene que asumir esa responsabilidad. Eso es una gran responsabilidad. Yo también tengo 2 hijos ya, uno de 22 años y una de 17. Les llevo ya... no lleva mucha ventaja. ya hay experiencia, ya hay, no solamente conocimiento, sino ahí hay experiencia. Sí, el conocimiento, pues porque ya le dijeron, gracias a Dios me dio la oportunidad de estudiar esta carrera que cada vez amo más, de verdad que ha sido algo muy, muy bonito. Al principio fue tormentosa porque era difícil, había angustia, yo decía, si será, no será, será que me estoy yendo por el camino que no es, pero eso es lo bonito de estar en intimidad con Dios, que Él te va dando las respuestas y Él te va abriendo el camino también. Y fue muy lindo porque hasta hace poquito que estaba haciendo un diplomado sobre neuropsicología, y es impresionante ver todo lo que Dios hizo con tanto cuidado y cómo nuestro cuerpo fue formado, porque todos estos neurotransmisores, todo lo que mueve nuestro cerebro, todas esas sustancias, cómo afecta nuestro comportamiento, cómo afecta nuestras emociones, o sea, Dios lo hizo todo perfecto. Y me mostraba que entre más estudio la psicología, más lo conozco a Él, y más me acerco a Él, y más me sorprendo de Él, de todo lo que Él hace. Wow. Ha sido maravilloso.
Y ya con la respuesta de los hijos, pues también es una respuesta como de Dios, porque se sorprende uno de las cosas maravillosas y de conocer que, claro, todos experimentamos esa angustia y esa ansiedad por lo desconocido, porque ¿cómo se aprende a ser papá? Sí, no. ¿Aprendieron ustedes a ser papás? Ningún libro te lo enseña. O sea, tú En puedes la leerte todos marcha. los libros, tú puedes... No, eso tú vas ahí dando y cada año es una sorpresa. Porque al final es como eso, como que tú cada año vas dando como algo nuevo, algo, oye, de repente yo digo, yo me imagino que los 22 años del hijo mayor, oye, ya estará, oye, es algo nuevo, pues de repente ya más independencia, más vida, más adultez, y es tremendo, porque uno ve, yo creo que hay algo que está pasando en este tiempo, no sé si les pasó a ustedes o lo han pensado, pero, o sea, yo ahora hablando de mi posición como hijo, yo veo a mis papás, o de repente no tanto ahorita, sino que cuando era niño, y uno idealiza a los papás. Entonces, y tú ves como que ellos ser papá es algo fácil, como que esa gente se le dio. O sea, sabe ser papá, sabe poner como que de la otra mejilla, sabe tener paciencia, sabe tantas cosas que yo hoy en día digo, es que yo como que no sé tanto, chico. O sea, yo como que ese gen mira, cuesta. O sea, tengo que luchar con la carne. O sea, de verdad, para mí ser papá es un reto como a diario, pues una cosa que un reto, pues. Entonces, oye, yo digo, es tremendo porque cuando uno creció, y estamos en este proceso, nos ponemos a pensar y decimos, oye, es que quizá nunca fue tan fácil, o sea, nunca fue tan así, sino que tú lo veías así porque eras un niño y lo veías fácil, pero seguramente para ellos fue igual de complicado que lo está viviendo tú, pues, o igual de retador, de repente complicado no, pero sí es retador. Entonces, ¿sí lo han llegado a pensar o no? Sí, claro. Y lo que tú hablas es bien importante, las otras generaciones. Yo creo que es que ellos lo hacían de una forma tan natural, pero era por lo que tenían en su mente. ¿Sabes por qué? Porque los hijos para ellos realmente, ¿qué eran? Eran enviados por Dios. Eso sí, no había ninguna duda. Y no rechazaban a ninguno. Si venían 10, si venían 15, si venían 20 y 25. Todos eran aceptados y amados, pero no había esa ansiedad. Y yo creo que eso es lo que pasa ahora, por una ansiedad de querer que nuestros hijos sean perfectos y lo logren todo a la perfección y que no les falte nada. Y eso es falso. Nuestros padres no se preocupaban por eso. Sí había una preocupación y era, sabes, los valores y los principios en el hogar. Eso sí era una prioridad en nuestras familias. Tal vez no en el tener ninguno, yo no creo que a ustedes les hubiera tocado, pues a mí no, éramos 7, mi mamá tuvo 14, se murieron 7 antes de yo nacer, imagínate. Wow. Y no era que tuviéramos una habitación para nosotros solos, no era que tuviéramos ropa para nosotros solos, no. Tenían hijos y era de la forma más natural que lo estaban criando, porque no había tanta preocupación como por un futuro, porque lograran muchas cosas. Yo creo que lo que tú hablabas ahora de la prédica y es la distracción y lo que la sociedad nos ha venido involucrando también, ¿cierto? Entonces, ahí es donde entra ahora qué son los hijos realmente en este momento, no para todos, para algunos, ¿cierto? ¿Qué significado tiene la palabra hijo y qué significado tiene también cuando viene un hijo a nuestra vida? Porque hoy todo eso ha cambiado, como te dije, primero eran regalos y eran enviados por Dios y no había ninguna duda porque eso siempre se hablaba en las casas. Y por eso te digo, ninguno era rechazado porque no lo envió Dios. Ah, no, es que me lo envió Dios. Ni siquiera se atrevían a planificar muchas familias. ¿Por qué? Porque no se podía, porque Dios me iba a mandar los hijos que Él me quisiera mandar. Imagínate nosotros ahora en esa posición, es que es bien difícil. Decimos que de pronto a ellos les tocó que cómo era, qué fácil, pero es bien difícil usted ahora decir, no, los que Dios me quiera mandar, sean 10, sean 15, sean 20, uno dice, yo como que no estoy tan preparado para eso, ¿cierto? Pero realmente ese fue el plan de Dios, el diseño de Dios fue ese. ¿Para qué nos trajo Dios a la tierra y para qué le trajo a Eva, a Adán? Para formar una familia. Fue lo primero que Dios constituyó, la familia. Por eso la importancia de la familia en este tiempo.
Primero fue la familia. ¿Y para qué? Para que se multiplicaran, pero hoy no nos estamos multiplicando, estamos dejando el reemplazo. Si somos 2, Claro. máximo son 2 hijos por hogar, ¿cierto? Porque eso es lo que las Sí, parejas sí. quieren tener. Pues si uno dice 2, no, más de pronto no voy a ser capaz. Pero ese realmente era el objetivo de Dios, venir y tener hijos y multiplicarlos. Y se nos olvida que realmente, pues, no son nuestros hijos. También nosotros somos administradores de esos hijos. Porque así Ahora, como Dios... ahora Dale. yo te pregunto a ti y le pregunto, o le pregunto a Miguel para incluirlo en la conversación, qué son los hijos? Porque esa es la realidad, porque hablamos de repente para nuestros padres, o de repente yo le digo, yo lo veo más para los abuelos, porque mi papá, mi papá tuvo 3 y contándome mi mamá tuvo 2, pero mi abuela sí tuvo 7. Entonces, oye, yo creo que para mis abuelos es más esa porción, y mi abuelo creo que tuvo 14, algo así. Entonces, es esa porción de que, bueno, lo que toque, toque. Pero creo yo que hay, a lo largo del tiempo los hijos han ido cambiando o el concepto de hijo ha ido cambiando. Entonces yo quisiera saber de lo que ha investigado Miguel y de lo que tú como profesional nos tienes para decir qué son los hijos. O sea, ¿cómo le podemos decir a estas personas que están escuchando ahorita y que de repente no tienen hijos o se están planteando construir familia? Porque hoy en día tú dices, oye, sí, tenemos que multiplicarnos, pero oye, hay una dimensión de esta multiplicación. De repente, como tú decías, si eran 7 y el más pequeño se ponía la ropa al más grande, no pasaba nada, pero ahorita tú quieres como que darle como una identidad a cada uno, que no sienta rechazo, que no sienta esto, que no sienta que le falta, que tal. Entonces, es tremendo hacerlo para una cantidad como antes de 14, 7, 8, 5 hijos. Entonces, cuéntame, Miguel. Bueno, sí, el tema de hijos, como tú dices, hace un tiempo escuchaba a alguien que los conceptos han cambiado a lo largo de la historia. No es lo mismo hablar de, por ejemplo, amor. Hace 100 años el significado de amor a lo que es ahorita. Y los hijos también Claro. es ese término. De hecho, se puede abordar de muchas áreas. Investigando, pues está la parte biológica, obviamente. Los hijos son los descendientes directos de una persona, de una familia que comparten rasgos genéticos. También se habla del tema legal, otro punto de vista en que se puede definir esa parte como hijo. La ley reconoce como sujetos de derechos a la identidad, a la familia, a la protección, a recibir alimentos, educación y cuidados, como que lo que establece la ley en torno a los hijos. El tema social, son miembros de la familia, ¿verdad? De ese núcleo, ¿verdad? Que es parte de la sociedad, como se dice que la familia es el centro de la sociedad. Y en la psicología, bueno, la psicología ya Patricia nos puede comentar un poco allí, pero para entrar un poquito en el tema en cuanto a lo que viene siendo los deberes también, que es otra parte importante que se habla ahorita, deberes y derechos. Los hijos también los tienen, y las leyes, por lo menos en las leyes colombianas, investigando un poquito, habla de que los hijos como deberes tienen que tener respeto y obediencia a los padres, contribuir al bienestar de la familia, estudiar y aprovechar la educación recibida, no maltratar ni faltarle respeto a sus padres o las personas con quien viva en este caso, cumplir la ley y las normas de convivencia. Eso como unos de los puntos como deberes que establece la ley, porque inclusive ahora la ley impone sobre los hijos o sobre la sociedad qué deben hacer y qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Eso como pequeña introducción en relación a esto. Desde el punto de vista psicológico, no sé, ya aquí la amada Patricia, que es profesional, nos puede decir un poquito más de esa parte. Pues a ver, lo que hablábamos ahora, que era lo que se veía en las otras generaciones, acá el cambio, ¿cierto? Porque, como dijimos, para las familias era un regalo de Dios, era una bendición, y los que llegaran, bienvenidos, y no había temor, ningún miedo. Si llegaban, se enfrentaban con esa responsabilidad de ser padres, ¿cierto? Sin miedo. Ahora, muchos hombres y también mujeres, parejas, tienen mucho temor a ser padres. Y lo que uno escucha es que hoy los hijos tienen este significado de que son una carga,
de que te va de pronto a frustrar, te va a trazar el proceso del éxito, realmente. También el hijo se puede convertir en un logro. Hoy vemos algo que está pasando a nivel social y es que ya los hijos no se tienen a esas edades tempranas, sino que más bien tardías, ¿cierto? Porque ya soy profesional, porque ya viajé, porque ya he hecho de todo. ¿Sabe qué me falta? Tener un hijo. Me falta eso. Y eso se está viendo hoy mucho en nuestra sociedad. Entonces yo digo que ahora que estaba pensando en el tema, yo decía, qué curioso, porque el ser humano también se queda con esa necesidad de que necesito ser padre, ¿cierto? ¿O qué se sentirá Sí. ser padre? Pero es que fuimos hechos para eso, por eso les decía, eso va dentro de nosotros, dentro de nuestros genes, porque yo escucho muchas mujeres, si bien a todos Dios no nos tiene con el mismo propósito, ¿no es cierto? No todos van a ser papás, no todos van a ser mamás, pero si, por ejemplo, una mujer de 38, 36, 40 dice, ay, pero es que ya me estoy quedando atrás y yo quiero tener un hijo, o los hombres, yo quiero vivir esa experiencia. Y yo decía, siempre está como esa necesidad de que, ¿qué será ser papá? Y cuando los tienen, dicen, increíble, yo no me podía perder de esto, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y sin duda es lo mejor. Yo le pregunto a ustedes como papás, hay mucha responsabilidad detrás de un hijo, pero sin duda es la mejor experiencia, son los mejores momentos, es la mayor muestra de amor, el poder tener con nosotros a nuestros hijos. Entonces mira Sí, cómo el significado cambia. yo creo que los hijos, por ahí escucho una vez que es como los lujos. Cuando uno es niño o cuando es adolescente, tú te vas aquí, uno va a la playa y tú puedes, somos nosotros de Maracay, y yo me acuerdo de poder agarrar un autobús y ir a la playa y de repente con sándwiches y bromas y esto, lo otro, y tú la pasabas genial. Ahorita yo no me iría así. O sea, ¿por qué? Porque ya cambiaron las expectativas, ya cambiaron el orden, ya cambiaron los recursos, ya tú ves algo mejor. Entonces, los hijos para mí son como esos lujos, que de repente, si tú no lo has vivido nunca, no sabes, o sea, no sabes, de repente tú no sabes cuál es esa bendición o esa necesidad. Pero después que tú los vives, oye, es algo que no hay comparación. O sea, un hijo es algo demasiado grande, y yo creo que no hay algo con lo que yo te pudiera decir o yo le pudiera decir a alguien que se compare a lo que es que alguien te diga papá, que alguien el día a día tenga una necesidad contigo, que te abrace, que te dé, o sea, yo creo que más bien es la única forma de entender verdaderamente a nuestros papás. Cuando uno es papá, es que puede entender a sus papás, de por qué te dijeron que no, por qué te hicieron esto, por qué no hicieron esto. Empieza a tener una comprensión, a una dimensión de entender que, wow, o sea, y también te voy a decir otra cosa. Tampoco tener un hijo, y cuando uno está en Cristo, también te da la capacidad de comprender un poco más a Dios, porque es algo increíble, pero antes de Cristo nunca nadie le hubiera dicho Abba a Dios. Era Yahvé, el Dios Altísimo, Shalom, era 18 nombres y ninguno iba a ser Abba. ¿Por qué? Porque nadie le iba a decir al Dios Todopoderoso, al cual le tuvieron miedo, papá. Pero después de Cristo es cuando empezamos a ver en el libro de Hechos esa visión de una iglesia diciéndole papá a Dios. Es viendo un papá proveedor. Y entender eso es como que una dimensión mayor, de decir, wow, o sea, nosotros que aún podemos tener defectos, de repente hay gente que es mala persona, pero es buena con sus hijos. O sea, son criminales, pero son buenos con sus hijos. Entonces, ¿cuánto más Dios no con nosotros? Entonces, oye, ahí es cuando tú dices, bueno, mira, ahí es donde está esa dimensión que nos da el ser papás. Tú por allá, Miguel. Bueno, sí, como para ir avanzando en los puntos, el tema de la sociedad, la crianza actual, ¿cierto? Que vemos ahorita en la sociedad actual, el tema de la crianza, como bien dice la psicóloga, el tema de hijos ha cambiado el concepto a lo largo de, por lo menos en los últimos 2 siglos, que es nuestra historia como más reciente,
pero la crianza también. Yo, por ejemplo, aquí investigando un poquito, no sé si estoy errado, pero es una percepción que siempre he tenido, o últimamente la he tenido como un poco más clara, de que todo se está relacionando con el tema emocional, a nivel empresarial, personal, educacional. Creo que ha sido como algo transversal que ha permeado a la sociedad el tema de gestión de emociones, inteligencia emocional. Creo que también hay libros y otros profesionales en esta área que hablan de esto. Y, Claro. y estos principios que decíamos, como decía la psicóloga inicialmente, estos principios que gobernaban antes nuestros padres no estaban basados mucho en el tema emocional, ¿verdad? No que estoy diciendo que esté mal, ¿verdad? Ni que tal vez no debamos darle validación a los hijos, porque realmente ahorita, entendiendo desde el punto de vista científico, vemos que es importante, pero por lo menos actualmente se enfoca en lo que puede investigar puntos principales, la salud mental en torno a la crianza, ¿verdad? Los niños que reciben validación emocional, se dice que desarrollan menos ansiedad y depresión. También me conseguí por allí algo que tiene que ver con los vínculos seguros cuando el niño se siente visto y comprendido dentro de un vínculo familiar, ¿verdad? Que se conoce como la teoría del apego, la inteligencia emocional, ¿verdad? Que ayuda a aprender y a reconocer y regular y expresar sus emociones de manera segura en este mismo núcleo familiar, y la autonomía y autoestima en cuanto a sus emociones, son respetados, se sienten valiosos, capaces. Entonces, esto como lo que plantea la sociedad actual en torno a la crianza, y yo creo que son puntos muy importantes y valederos que se deben tomar en cuenta. Pero todo esto gira en torno a un entorno familiar, una armonía familiar, un contexto familiar que exprese esto o que trabaje en pro de esto. Entonces ahí hay un punto, yo creo que coyuntural, y que veo que comentaba fuera de cámaras aquí con ustedes, que decía, si todo esto que plantea la ciencia ahorita actualmente tan bonito y tan hermoso, estas herramientas o este conocimiento que antes nuestros padres tal vez no tuvieron, o generaciones anteriores no tuvieron, entonces, pero estamos nosotros hoy aquí, estamos vivos, vivimos, sobrevivimos con nuestros miedos, con nuestras ansiedades, con nuestros temores. Pero ahorita yo veo la sociedad actual en torno a los hijos, a las nuevas generaciones, en vez de ser mejores, yo creo que están como un pasito más atrás de generaciones anteriores en el tema emocional. Se ve más ansiedad y depresión, y por eso pues también trajimos hoy a Patricia, porque ella voy a hablar un poquito más y profundizar en torno a esta parte. Está muy bien informado, Miguel. Así como muchos papás, mira, es que el problema es ese, que hay mucha información, pero que hoy hay papás muy informados, pero muy confundidos. La información está, pero es que usted aplicarla y llevarla, eso es lo difícil. Tú sí lees que hay, que gestación, que las emociones, cómo las vamos a manejar, esto de todo, la disciplina positiva, todo lo que hoy se habla frente a la crianza de los hijos, que antes no se vivía, claro, la emoción primeramente con nuestros papás, nuestros abuelos, ¿no? Mejor dicho, usted si es hombre, usted no puede llorar, no llore mi hijo porque los hombres no lloran. Anulaban las emociones completamente. Sí, y se caía, obvio que iba a llorar. No, 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 usted es un varón, párese, mijo, que es que usted no puede llorar. Primero se anulaba completamente las emociones, hoy no, hoy les decimos, deje que gestione las emociones, deje que llore, deje que transite por ahí, sí, es natural. Entonces, hay mucha información, pero que los ha llevado a confundir. Claro. Y bien lo que ustedes hablaban ahora, y decía el pastor, uy, pero tengo una hija de 5 años y yo ya veo cómo se va formando su carácter, su temperamento. Mire, el carácter se hereda. Perdón, el temperamento se hereda, el carácter se va adquiriendo en el proceso de la vida. Pero hay cosas que ya vienen en nosotros, en esos genes, en ese ADN, que nos hacen ser tan particulares, tan independientes, y que a medida que vamos creciendo, con lo que vivimos, con lo que vemos, observamos, todo eso va formando nuestro carácter y nos va haciendo totalmente diferentes el uno del otro. Hoy se habla mucho de esto y digo que es difícil llevarlo a la práctica porque estamos en esta generación donde todo se quiere dar. Aquí hay un gran problema. El problema no es que entre la ciencia, ya hay más investigaciones, primero sí había depresión, primero sí habían trastornos, no tantos, primero había de todo, sino que ya hoy hay un diagnóstico, hay un estudio, están las neurociencias, hemos ido avanzando en muchas cosas, ¿cierto? Entonces decimos, es que esto podía haber pasado hace años.
Yo me acuerdo que mi mamá me decía, no, es que usted tuvo una tía y se murió de repente. Casi todos se morían de repente. Pues nadie sabía de qué moría, pero tuvieron trastornos, tuvieron infartos, muchas cosas, pero todo era, uno siempre escuchaba, es que no, se murió de repente, se murió de repente. Y yo decía, pero qué curioso, todos se murieron de repente. Pero no había ese diagnóstico realmente, no se había llegado hasta allá. Pero con seguridad sí existía. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Cómo se van acelerando también todos estos trastornos, todos estos cambios en la vida de nosotros? Es por la manera de vivir también. Hace años todo era muy natural. No había tantos químicos, no había tanta azúcar. Yo me acuerdo que a mí en la escuela no me mandaban dulces, me mandaban arepa con chocolate. Me mandaban. Sí, pero te dan chocolate. Por eso, chocolate, pero no golosinas. Tú eso y pero chocolate, claro. Chocolate en aguapanela, no chocolatinas. No sí, chocolatinas. Sí, claro. Porque yo me acuerdo llegar a mi descanso y todos nos sentábamos, eran pocos los que iban a una tienda a mecatear, que le decimos acá en Colombia mecatear, las papitas, el dulce, el bombombón. No, en mi casa no había para eso. En mi casa había para para la arepa, para el huevo, ese era el desayuno, esa era la lonchera, pero hoy, mira, la forma de alimentar hoy también a nuestros niños es eso lo que está causando. Por eso el TDAH, por eso ansiedad, por eso depresión, en la forma en que nos alimentamos. Eso tiene mucho que ver. Hoy las neurociencias y todas las investigaciones han llevado a eso. Muchos ultraprocesados que están afectando realmente a los niños porque no les estamos dando lo que ellos realmente necesitan. Entonces aquí viene una parte bien importante y es que nuestros padres nos daban lo que nosotros necesitábamos, no lo que nosotros queríamos. Y hoy muchos padres dan a sus hijos lo que ellos quieren, los que ellos desean. Y aquí entra algo muy importante que son los límites. Siempre debemos de tener límites, porque lo mismo pasa con Dios. ¿Cómo Dios nos ha ido formando a nosotros? A punta de límites y dando lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos. Y yo sé que muchos hemos pedido a Dios y hemos orado a Dios por muchas cosas que deseamos, que creemos que son buenas, pero Dios nos dice no, porque Él no me va a dar lo que yo deseo, Él me va a dar realmente lo que yo necesito. Y eso mismo pasa con nuestros hijos. Por eso es tan bonito ver la relación y lo que el pastor decía ahora, cuando entendemos qué es ser hijo y que tenemos al mejor padre, ¿cierto? Y que eso mismo lo tenemos que traer acá, porque es que tenemos el mejor modelo. La ciencia nos dice que nosotros aprendemos por el modelo, por lo que vemos. Los niños empiezan a aprender por eso, por una etapa de moldeamiento, que es cuando hay un bebé y tú le dices, saca la lengua, un bebé de 7, 8 meses. Mauricio, saca la lengua. El niño no te va a sacar la lengua, pero si tú se la sacas, él ahí mismo va a repetir ese gesto. Tú le dices palmaditas o arepitas, él tal vez no te va a entender, pero si tú empiezas a aplaudir, él va a seguir eso, porque esa es la forma de aprender que tienen desde pequeños. Y mira que eso está muy relacionado también con todo lo que Dios hace con nosotros, porque Él dice, mírenme a mí, mírenme cómo yo actúo, mírenme cómo yo hablo, miren cómo yo perdono, porque ustedes se tienen que fijar en mí, porque este va a ser su aprendizaje. Y lo mismo hacen los niños en esas primeras etapas de vida, por eso es tan importante. Yo les digo a los papás, ahora el problema que yo veo en la crianza es el abandono que hay en esos primeros años. Si la gente supiera que yo tengo que entregar el 100 de 0 a 7 años, ahí es donde está la mayor formación. Yo no puedo venir ya a tratar de corregir muchas cosas a los 15, 16 años, 14, no. Que se puede hacer, sí, pero va a costar más trabajo. Todo está en los primeros años de vida. Por eso es tan importante esos primeros años, de 0 a 7 años. Y es donde los descuidamos, porque uno escucha a papás, no, él está muy chiquito, no entiende. Déjelo que pecado el niño. Déjelo que yo no sé qué. Ahí es donde tenemos que invertir nuestro 100. Porque cuando hacemos esa tareita bien de 0 a 7 años, nos vamos a equivocar, van a haber errores. Sí, porque si usted no va a tener hijos perfectos, porque tampoco tienen unos padres perfectos. Nos equivocamos. Pero esas primeras etapas, esos primeros años son lo más importante. Ahí se está desarrollando el cerebro, se está empezando a crear una estructura. Es donde después de esa etapa es lo que va a hacer usted los otros años, en la adolescencia, es donde se descubre porque muchos trastornos salen en la adolescencia, en la edad adulta, porque vienen de acá, de la niñez.
Por eso la psicología y todo lo que uno trabaja es que conductual, cognitivo, ¿y a dónde lo va a llevar usted? A su pasado, a lo que usted vivió. ¿Cómo fue esa crianza? Claro. ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Qué fue lo que lo traumó a usted? ¿Cómo era el comportamiento? ¿Cómo era la relación con esos padres, con su familia? Por eso la familia es tan importante. Y yo digo, los valores, los principios. Hoy estamos distraídos en querer dar muchas cosas materiales, pero que realmente eso no van a ser un gran aporte a nuestros hijos. Sí, muy ricos y lo pueden tener y disfrutar, pero el mayor aporte en los valores, el principios, es estar yo ahí presente para poder escucharlo, para poder dar un abrazo y quitar esa idea de querer dar todo, porque nos fuimos al otro extremo. Si teníamos unos papás que en lo emocional, decíamos, estaban, pues no nos daban nada, y en lo económico también muchas veces porque no podían, no porque no quisieran, la situación era diferente. Ahora nos vamos al otro extremo donde quieren dar todo, solucionarle todo a los hijos, que el hijo no llore, que el hijo no sufra, que el hijo no se frustre, no. Y es necesario porque son etapas necesarias también de este proceso de crecimiento. Necesitamos que se frustren, necesitamos que lloren, necesitamos que ellos mismos empiecen a buscar soluciones a sus problemas. Pero mire, es bien curioso porque yo trabajé 5 años en educación y ya la última conclusión que sacamos es que citamos a una escuela de padres y no nos llegan 50 padres, nos llegan 50 abogados. Primero Claro. nos llegaban 50 papás. Y yo me acuerdo, si a un papá lo citaban al colegio, lo que dijera el rector, lo que dijera la profesora, eso era así, él no podía opinar. Allá lo que se dijera, eso era. Allá no, usted no escuchaba a un papá en contra de la profesora, es que vea que esto no. Todo caía sobre uno, usted es el que está manejando mal, usted qué es esto y eso. Pero ahora hacemos reuniones de padres y todos llegan a defender. Todos ahí sí sacan la norma, los derechos, es que mi hijo tiene derecho a esto, es que mi hijo esto, es que acá esto, es que aquí lo otro. Está bien, hay momentos en que sí tengo que estar presente y obvio que de pronto me va a tocar acudir por situaciones que se presentan en el colegio. Pero hoy como padres siempre estamos a la defensiva, querer defender todo, todo. No, a mi hijo no le pueden hacer esto, a mi hijo no le pueden provocar esto. Y lo que hablaban ahora de los deberes y derechos, se ha afectado mucho esta parte con los muchachos porque se les habla mucho de sus derechos y tienes derecho a esto y tienes derecho a lo otro, pero poco se habla de los deberes y eso también desde dentro de la casa. Usted sí tiene muchos derechos, pero tiene muchos deberes también que cumplir. Sí, porque les hablamos y entonces salen nuevas leyes, salen muchas cosas, pero venga para acá. Usted tiene derecho a esto y a esto, pero usted también tiene tiene deberes que cumplir, responsabilidades que hacer dentro del hogar. Y yo creo que como padres estamos llamados a poder tener hogares. Hoy las cosas se hacen al revés. Yo les digo a muchas parejas o también a familias. Primero se tienen los hijos, luego nos vamos a vivir juntos y luego vemos si esto funciona. No, primero nos tenemos que conocer, primero hay una amistad, primero hay un noviazgo, luego hay un matrimonio, porque es que ese es el orden. Por eso entra tanto desorden hoy en nuestras vidas, pero es que todo lo hacemos al revés. Entonces, primero quiero el hijo, entonces uno a veces se sienta con personas y yo les escucho decir, es que mujeres que son solas y hoy muy, muy apasionadas por este tema de yo lo puedo sola y todo lo puedo, hasta puedo tener un hijo sola y no necesito a ningún hombre, entonces soy súper empoderada, independiente, entonces yo quiero tener un hijo. Pero es que es ese deseo del ser humano, más no como viene realmente desde el propósito de Dios. Porque no es que yo quiera tener un hijo y lo voy a tener. Hoy muchos, actrices, modelos, lo hacen así. Yo quiero tener un hijo, no necesito un hombre, yo lo voy a tener. Basados en ese deseo personal, más no realmente en el propósito de Dios, de lo que Dios quiere para que constituya una familia y que cada ser humano necesita realmente a ese papá y a esa mamá o un hogar bien constituido, sería lo ideal, ¿cierto? No sé ustedes qué piensan. No, yo estoy de acuerdo y es entender que en medio de todo, al final yo lo veo mucho cuando uno da consejería a padres y está en ese proceso, porque
Oye, lo que pasa es que uno en esta generación, nuestra generación y la generación de repente anterior, fue la generación que como le daban la razón a los profesores, eh, se sintieron como que no fueron, como quien dice, respaldados por sus papás, ¿verdad? Entonces tú dices, oye, como tú sí sabes que un profesor te puede raspar porque le caíste mal, o sea, entonces tú dices, pero los padres de uno, los abuelos de uno, no sabían eso. Entonces, ¿qué decían? No, lo que dice el profesor es la ley. Entonces, claro, yo creo que al final, igualito que como hablábamos de, como cuando se empieza a criar desde las carencias, lógicamente tú vas a decir, no, yo le voy a dar todo a mi hijo porque yo no tuve todo eso que no tuve yo, se lo voy a dar a mi hijo. Y al final le estás haciendo un daño al hijo, porque realmente hay una cosa desproporcionada. Así como que te falten muchas cosas, está mal. Que te den todo sin entender el valor de las cosas, creo que también está mal. Porque es como todo, el azúcar en exceso es malo, todo en exceso es realmente malo. Y entrando al tema ya, o al tema de lo que dice Dios de los hijos, porque también hablamos ahorita mucho lo que dice la sociedad. Y si decimos qué es lo que dice la sociedad, yo resumiendo todo, escuchando aquí a Patricia, para mí es un proyecto. El hijo es un proyecto, y un proyecto que uno lo quiere llevar al éxito. Pero ¿qué dice Dios de eso? Es verdad que Dios también lo ve como un proyecto. Y ahí está el Salmo 127:3 que dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Y me gusta este versículo porque, oye, te da una dirección diferente. Entre el mundo te habla de que tu hijo es un proyecto y de que si tú eres hijo, tu rol es ser el proyecto de tus papás, por lo menos hasta que te liberes de ellos, a los 25 años, 30 años, a los 40 años, como decía alguno. Dios te ve diferente, Dios te ve como una herencia, como una cosa de estima, algo preciado que él le está entregando a tus papás para contigo. O sea, cuando a ti te dan una herencia, algo valioso. Entonces, algo que no viene de ti, primero que todo. Y es entender eso, que los hijos de uno no vienen de uno, que vienen, es un regalo de parte de Dios. Y entonces, cuando yo cambio esa visión de regalo a proyecto, yo prefiero quedarme con el regalo, porque el proyecto es como que, mira, le tengo que sacar rentabilidad, tengo que sacarle de repente una ganancia, hay algo que hay que venir aquí, pero el regalo es algo que quizás no me merezco, no lo hice porque, sino que me tocó y lo disfruto así, y lo disfruto así. Es verdad, los hijos son regalo de Dios, Jen, así es, herencia de Dios, como dice la palabra. Y antes de adentrarnos un poquito más en lo que dice la Biblia, para terminar como esta sección de lo que dice la sociedad, ¿verdad? Si la psicóloga Patricia nos puede decir, en este caso, cuál sería lo principal o lo primordial, o algunos consejos prácticos que debemos tener los padres al momento de llevar todo este proceso que conlleva o que es la crianza de nuestros hijos. Bueno, yo pienso que lo más importante siempre va a ser el amor, ¿cierto? Se habla que salieron tantas leyes, tantas normas a la protección de los niños, de los adolescentes, precisamente por eso, porque también veníamos de una generación que era bien violenta y veces con el castigo, con el maltrato, y por eso vienen estas leyes y estas normas a protegerlos. Pero igual, como les habíamos dicho, todo es como en equilibrio. Sabemos que hoy muchos dicen, no, es que a un niño no se le puede reprender, no se puede castigar. O sea, con un castigo físico, obvio, que lo lleve a la violencia, eso no lo vamos a permitir. Pero sí hay que tener límites, unos límites bien claros dentro de la casa. O sea, en el hogar siempre debe haber principios y valores y cosas que nunca se deben negociar, que son innegociables, que uno dice, esta casa, esto es lo que prima, estos son los principios, los valores, y acá no nos vamos a mover, que son cosas bien concretas y que desde niños debemos empezar a trabajarla con nuestros hijos. ¿Para qué? Para cuando lleguen a una adolescencia, a una edad adulta, los tengan bien claros. Ejemplo, en esta casa, más tardar 10, 11, 12, dependiendo de la edad, ¿cierto? Estamos hablando de niños, pues no es la edad. Pero ya cuando van hacia esa edad adulta, 18, 20 años, yo tengo un hijo de 22 años, yo no le puedo decir a las 9, estás en la casa. No,
Él ya tiene su trabajo, él ya tiene otras necesidades, ¿cierto? Pero sí hay principios y normas que yo digo, a esta casa se llega a amanecer y esta es la hora de entrada, esto no lo voy a negociar. ¿Por qué? Porque es mi casa todavía y porque las normas las ponemos nosotros. Hoy que vemos como padres de familia, lo veo mucho con los padres de familia. Y es que porque sus hijos ya cumplieron 18 años, ya laboran, entonces no, él ya es independiente y yo ya no le puedo decir nada. No, 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 no. En la casa siempre debe haber normas, siempre debe haber límites, siempre debe haber valores claros que ellos deben conocer, porque igual sigue siendo en un hogar. Entonces yo creo que en eso hemos fallado. Para mí se ha fallado mucho en eso, independientemente de que mi hijo que ya sea adulto, de que trabaje, que colabore en la casa, aquí hay unos valores, hay unos principios, hay unas reglas, unos límites que los hijos no deben de pasar, porque está la autoridad de papá y mamá y esa autoridad nunca se va. Así usted tenga 30, 40, así usted se haya casado, siempre sabemos que debemos que un respeto a nuestros padres. Y eso nunca se va a perder. Entonces yo creo que nos falta saber como familia, venga, sentémonos, venga, conversemos, venga, lleguemos a acuerdos. ¿Cuáles son esos principios dentro de nuestro hogar? ¿Cuáles son las normas que nos van a regir siempre? Porque eso es un orden. Dios es un Dios de orden. Y somos llamados a organizar primero nuestra casa, nuestra familia. Porque ahí es donde estamos fallando, muchos de nosotros también. ¿Para qué? Para poder salir allá afuera y también ser un buen testimonio, que eso es lo que Dios también nos pide a nosotros. Entonces yo considero que con nuestros hijos y como familia debemos de tener unos límites. Si yo no le pongo los límites a mis hijos, la sociedad se los va a poner algún día y va a ser mucho más doloroso. Porque mira, Sí, claro. esta crianza viene así. Yo cuando decía ahora y me refería a la institución educativa, al colegio, es que primero la autoridad, los hijos la ven en esos primeros años, es papá y mamá. Esta es mi figura de autoridad. Luego entro a un colegio, ¿sabes cuál es mi figura de autoridad? La profesora, el rector, la coordinadora. Esa es mi figura de autoridad. Luego voy a salir a una universidad. Esas son mis figuras de autoridad. ¿Por qué? Porque luego voy a estar en la calle, yo voy a ver un policía y esa es mi referencia. Si yo nunca aprendí que en mi casa había una figura de autoridad, sea papá, ni en el colegio, menos lo voy a aprender en la calle. Ese policía para mí no significa nada, no tiene ningún significado de autoridad. Y por eso es que hoy vemos cómo hoy se enfrentan a las autoridades, a un tránsito, a un policía. ¿Por qué? Porque los chicos desde pequeños no entendieron quién era esa figura de autoridad, nunca fue representada. Entonces, mira cómo es de importante los modelos. Porque es que yo debo de saber que tengo un límite. Y yo en la sociedad tengo límites. Yo hoy voy y me paso un semáforo en rojo y me van a parar y me van a partir. Y yo decir, ay, perdóneme tal cosa. Así, tranquila, yo la perdono, pero tenga su comparendo y usted va a tener que ir a pagar. Porque todo tiene una consecuencia. Y así debe ser con nuestros hijos, enseñarles. Si tú cometes un error, obvio que yo te voy a perdonar, pero hay una consecuencia. Y así es este modelo de crianza que es lo que más beneficia al ser humano, porque somos seres humanos. Yo les digo a los papás, ojo, porque es que por eso es de tanta responsabilidad ser papá y mamá, porque son seres humanos que van a salir a la sociedad. Entonces yo les digo, a mí la sociedad no me trajo a mis 2 niños ni me los puso en el vientre, no, porque muchos dicen, es que por esta sociedad y son los hijos que me tocaron. No, Dios hizo todo tan perfecto que nos dio a los bebés en el vientre. Todos nacieron sin hablar, sin caminar, sin nada. A nadie le llegó a la casa de 5 años, de 10 años, para yo decir, es que este fue el hijo que me tocó. No, 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 no. A todos nos los dio igualitos. Y dice, aquí lo di, este es el resultado de lo que usted ha sembrado. La palabra de Dios dice, todo lo que usted siembra, eso cosecha. Los hijos también, todo lo que usted siembra, eso cosecha. Por eso tenemos que tener esto con tanta responsabilidad y amor. Porque son personas, son seres humanos que van a salir a esa sociedad y que yo quiero que sean buenos seres humanos. Yo les digo a mis hijos, lo más importante y lo que a mí me llena de felicidad es que me digan, su hijo es respetuoso, su hijo es amable, su hijo no es violento, sabe tratar a las mujeres. Para mí eso es lo mejor.
Independientemente si va a conseguir plata o no, si va a tener muchos viajes o no. Yo quiero que me hablen bien de él como persona, en sus principios y en sus valores. Y eso es lo que yo hago el llamado a los papás, porque estamos tan distraídos en querer que consigan tantas cosas que nos olvidamos de lo que es realmente importante. Seres humanos que sean de provecho para esta sociedad. Porque por eso vivimos en tanta violencia, no es que la sociedad me lo cambió y me lo transformó. Obvio que hay veces son decisiones también y todo hace parte de esa crianza, lo social, lo comunitario, pero la base está en la familia, en lo que tú formas. Si tú haces bien tu trabajo, con seguridad que allá afuera se van a ver los resultados. Eso sí estoy completamente segura, porque Dios fue muy fiel y muy perfecto en todo lo que hizo. Porque como les dije, nos los dio a todos desde cero, todos, ninguno vino diferente. Pero ¿qué es el resultado hoy de lo que tenemos en casa, de lo que nosotros hemos ofrecido? Entonces ahí como encierre esa partecita. No, un gran cierre porque al final oye, es que es tremendo escuchar de una profesional lo que es el deber ser, porque como tú bien lo dices, oye, creo que la sociedad le está achacando mucho la responsabilidad del resultado de los hijos a la misma sociedad, diciendo, oye, es que la sociedad está perdida, es que sí, sí, claro, pero nosotros, o sea, como que el colectivo, o sea, vemos un colectivo de padres de la sociedad que le echa la culpa a la misma sociedad, diciendo, oye, mira, esto es que los amiguitos de mis hijos, o o sea, o con quien se juntó, él no era malo, o no era mala, o no era esto, no era lo otro, pero me lo dañaron, fue la zona, y es tremendo porque pareciera que este reglón como muchos otros, como diría Miguel, con la naturaleza caída, está muy lejano de Dios, está muy lejano de lo que Dios quiere hacer. Y por eso yo quiero preguntarte, Miguel, según lo que has buscado, el diseño original de Dios para los hijos, ¿cuál es? O sea, en base a la investigación, ¿cuál es el diseño original de Dios para los hijos? Porque ya entendemos de dónde viene, qué es el deber de la sociedad y que es como profesional de la psicología, Patricia nos está llevando a lo que se debe hacer. Pero ahora, ¿qué dice Dios de ese diseño original de los hijos que él tuvo? Entonces, cuéntame. Claro, en relación a lo que el diseño que expresa la palabra de Dios a lo largo de toda su extensión, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Vamos a sacar desde el inicio, desde el Génesis, ¿verdad? Hasta el final, hasta el Apocalipsis, ejemplos de cómo es esa relación padre e hijo. Pero yo considero la principal, ¿verdad? Y la principal es la que vino a expresar el mismo Hijo de Dios, porque Él fue el que vino a dar a conocer al Padre, como Él mismo lo dijo y como está expresado en los Evangelios. Entonces ese diseño me impresiona porque investigando un poquito me conseguí unos puntos importantes, algunos ejemplos que expresó Jesús como hijo en relación al Padre. Entonces lo primero ¿qué dice el Padre en relación al Hijo? ¿Verdad? Partiendo del tema de la autoridad o del orden. Primero son los padres y luego son los hijos, ¿verdad? Entonces el Padre, mire lo que dice en Mateo 3:17 en la NTV, dice así: y una gran voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Entonces ya de entrada el Padre Celestial expresa unas palabras de afecto, ¿verdad? Y va más allá, trascienden un poco más allá de expresar ese valor o ese respaldo, ¿verdad? Que le daba Dios a su Hijo Jesús y llevándolo a la relación padre e hijo. Ahí vemos unas palabras de afecto. El Padre expresó a su Hijo Jesús, ¿verdad? También en la palabra en Hebreos también, Hebreos 1, 5, 6, en relación a esto dice, Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús, ¿verdad? Está citando aquí, el autor de Hebreos está citando un salmo, dice, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también le dijo, yo seré su padre y él será mi hijo. Entonces ahí vemos esa relación del padre con su hijo. Entonces, ¿qué más encontramos en la palabra de Dios? Lo que el hijo hace, el hijo, en este caso Jesús, hace lo que ve al padre hacer, ¿verdad? En Juan 5:19 dice así, entonces Jesús explicó en la NTV,
les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo lo que ve que el padre hace. Todo lo que hace el padre, también lo hace el hijo. Y también dice más adelante, en otro versículo, en Juan 12:49, dice, yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Entonces vemos que mientras Jesús estuvo en la tierra ejerciendo su ministerio, eh, él hacía lo que veía al Padre hacer y decía lo que oía al Padre decir, ¿verdad? Entonces yo lo relacionaba con la relación de padre e hijo, porque es así. Los que tenemos hijos pequeños, bueno, tal vez a lo mejor también grandes, los hijos en el colegio cuentan las historias de lo que pasa en casa. Eso delatan a los padres. Yo he escuchado compañeritos de mi hija que a veces dicen cosas que los padres hacen en casa o dicen en casa y los delatan, ¿verdad? Y hacen y dicen, no, mi papá dijo aquello, mi mamá dijo aquello, o mi abuela o con quien vive, ¿verdad? Entonces vemos como lo que hacemos, ¿verdad? Y lo que decimos también moldea e influye, ¿verdad? Sobre nuestros hijos. Y lo último, ya para como otro, ya tiene que ver como con la actitud que tiene el hijo, ¿verdad? En Filipenses 2, del 6 al 8 dice, aunque era Dios, haciendo alusión a Jesús, dice, no consideró ser igual a Dios, como que fuera algo a lo cual aferrarse. En el versículo 8 dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Entonces vemos la actitud de Dios ante su Padre Celestial, que fue de obediencia. Mientras Él estuvo aquí en la tierra como hombre, ¿verdad? Como el Hijo de Dios encarnado, Él tuvo que someterse a la autoridad del Padre, ¿verdad? Sujetarse a Él mientras ejercía. Y Él fue obediente hasta la cruz. Entonces la actitud que debe tener un hijo bajo el modelo, lo que expresa la palabra de Dios como su diseño, es que los hijos deben obedecer a los padres. Eso como por allí. Hay muchas cosas más, pero para dejar esto por aquí puntualizado. Mira, hay algo que yo quería preguntarle a Patricia, ¿verdad? Patricia, yo veo que como psicóloga, lo hablábamos la otra oportunidad, tú como que ibas en paralelo como que sacando tu profesión con también lo que dice la palabra. Y ahorita hablamos de la crianza según lo que dice de repente tu profesión, pero tú has llegado o tú has unido, has casado la crianza bajo el modelo bíblico. Y si es así, ¿cuál es la crianza bajo el modelo bíblico? Ya como deciste, con el patrón de la psicología, claro, pues. Mira, lo que decía ahorita Miguel, desde cómo se refleja todo en el colegio, ¿cierto? Todo lo que tú vives acá lo reflejas en el colegio. Todo lo que tú ves en la familia lo vas a reflejar en la sociedad. Todo, claro. Porque uno cuando está en la institución educativa, yo no necesito preguntarle a un niño qué está pasando en su casa, porque eso se refleja a nivel conductual. Todo lo vamos reflejando a nivel conductual. Cuando se vuelven tan violentos, cuando son tan maltratadores, uno sabe que viene un círculo de violencia, que vienen, entonces solamente al verlos ingresar ya al aula uno sabe más o menos qué es lo que está pasando en la casa, porque muchos papás dicen, los llaman porque de pronto hubo problemas, dificultades en el colegio. Ay, no, pero él no es así en la casa, pero es que en la casa no peleamos, en la casa. Son niños que desde que están entrando en el colegio ya están golpeando, ya están maltratando. Pero yo les digo, ojo, porque es que desde que se levantan no hay un abrazo, no hay unos buenos días, no hay vente para el colegio, te va a ir bien, sino que empiezan cuando son en situaciones tan violentas, son papás que se levantan enojados, que son insultando. Entonces, mira, todo eso como nos va afectando a nosotros. Todo eso nos va afectando porque no puedo separar yo no puedo separar mi cuerpo de la mente ni de las emociones. Es que Dios nos hizo así, somos formados así. Todo lo que yo hoy percibo, todo eso va a afectar mis emociones y mi conducta. Todo lo que yo pienso, dejo bajar una emoción y eso se ve reflejado en lo que yo hago. Por eso es tan importante todo esto. Cuando venimos a la palabra de Dios, ustedes me dicen, ¿qué significa ser un hijo bíblicamente? Cuando leemos Jeremías 1:5 que dice, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios tenía ya todo planeado.
Y cuando yo entiendo eso es maravilloso porque yo sé que fui planeada por Dios. No vine acá por un deseo de papá y mamá, vine por un deseo de mi Padre. Y cuando veo a mis hijos y entiendo eso, y yo digo, no fueron acá por mi deseo. Dios fue bueno porque nos lo regaló y porque sí queríamos tener hijos, pero fueron el deseo de su Padre. Mis hijos hoy no tienen un papá físico acá porque Dios tomó la decisión de que ya había hecho su trabajo acá en la tierra y lo hizo súper bien esos primeros años de vida que fueron esenciales para ellos. Pero Dios me dice, tranquila, que es que lo puedo hacer mejor yo. Y obvio, porque es que Él es mi padre y es el padre de ellos, es el dueño de todo esto. Amén. Para Dios no hay nada imposible y Dios ha sido fiel con eso. Hay veces nos aferramos tanto a los hijos. Hay Claro. situaciones que sabes que ponemos a nuestros hijos por encima de Dios. Y Dios dice, son amados, traen mucho amor, salen de nosotros porque es que es de mi vientre, yo los tuve, pero no son míos. Dios también me los dio para que los administrara. Son sus hijos. Y por eso la responsabilidad tan grande que yo tengo y también la responsabilidad que tiene Dios con ellos, porque Él dice, tranquila, es que yo soy el padre, yo soy tu padre, pero también soy el padre también es el padre de mis hijos, que los cuida, que los guarda. Entonces yo le digo a los papás, dejen la ansiedad, confíen más en Dios, porque Dios los va a guardar, Dios los va a proteger, pero estamos es muy ansiosos. Si mi hijo no está conmigo, si yo no lo estoy mirando, entonces le puede pasar algo. Obvio que tengo que estar atento, obvio que es mi responsabilidad, pero yo puedo estar aquí con mi hijo, él se puede quebrar una mano, le puede pasar algo. ¿Y yo qué puedo Claro. hacer? ¿Cierto? Porque hay veces veo papás cargados de mucha ansiedad, de que si no estoy ahí, que si no estoy presente, que si no, confíe en Dios, porque es que Dios los va a cuidar, Dios los va a proteger, Dios es su papá. Y algo que he visto mucho en las iglesias y nosotros como cristianos y que está afectando a muchas familias es que estamos dejando que nuestros hijos tomen la decisión en frente cómo seguir o si creer o no creer en Dios. Porque hoy en ¿Ok? las iglesias hay muchas familias que no están llevando a sus hijos a la iglesia. No, es que él no quiere venir. No, es que tal cosa. Pues yo le decía ahora, yo ya no puedo obligar a uno de 23, 24, 25 años. Pero al de 5, al de 8, al de 12, al de 14, a ver, es que yo soy la autoridad. Pero les digo que hay que tener normas, valores y principios dentro del hogar y cosas que no son negociables. Yo con mis hijos no puedo negociar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que los va a salvar a ellos. Eso es lo que Dios me está pidiendo a mí, que los forme a ellos en eso, que ellos puedan enamorarse de Dios. Entonces no es elección. Si hoy tu hija se levanta, tiene 5 añitos y no quiere ir al colegio, ¿usted qué le va a decir? Usted le dice, bueno, no vaya. ¿Usted qué le va a decir? ¿Qué quieres? ¿Usted qué le va a decir? Ay, claro que sí, véngase para la cama. Ah, usted la va a obligar a No, que claro que tiene que ir a no. estudiar, ¿cierto? Y lo Claro, mismo claro. con un adolescente. Hoy es el problema, y Miguel que ya trabaja con adolescentes, pero yo lo vivo y fui 15 años líder de adolescentes y de jóvenes. Y eso es lo que estoy viendo hoy, que los papás, no, es que no lo puedo obligar porque que le nazca. No, a él no le van a hacer, a mis hijos no le nació. Y voy y sirvo, y si yo los hubiera dejado elegir, no estuvieran en la iglesia y no estuvieran sirviendo. Eso sí los puedo asegurar. No. Claro. Y les dejé elegir esa partecita. Yo les dije, esto no lo vamos a negociar. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar a nuestros hijos a la iglesia. Es que, ¿qué mal le va a hacer si yo lo obligo a ir donde su padre? ¿Cómo si lo obligo a ir a un colegio, a una universidad? Porque sí es su deber, pero no lo obligo a ir a la casa de Dios. No lo obligo a leer la palabra, porque no es que obligar, esa palabra obligar suena como que, no, es a que tengamos buenos hábitos en la casa. Nosotros Claro. somos los primeros llamados, ¿cierto? Venga, leamos, yo llamo a mis hijos, venga, vamos a hacer devocional, venga, oremos, nos vamos para la iglesia. Con seguridad en algún momento se van a revelar, no quiero, mis hijos lo hicieron, no quiero, no, esto no es negociable, vamos a ir y vas a tener que asistir y esto, hasta el día que iba acá. ¿Por qué? Porque son mis normas y porque yo sé que no les estoy haciendo ningún daño en obligarlos.
eso va a ser en beneficio para ellos. Pero hoy de verdad que me cuestiono mucho eso, los papás, cómo están viendo también el acercarse a Dios. Sí, es una decisión y sabemos que es una decisión, pero una decisión cuando yo ya estoy maduro, cuando yo ya soy un adulto, pero no cuando me estoy enfrentando con un niño, con un adolescente, que obvio por su naturaleza, pues si le cuesta a un adulto, imagínate a un adolescente. Si yo le digo, ¿usted quiere ir a la iglesia? ¿Usted quiere levantar a orar? Usted, obvio que va a ser que no, pero yo lo debo de llevar allá, porque es ir donde su padre. Yo les digo, así como lo obligas a ir al colegio, así como lo obligas a madrugar, así como lo obligas a ser responsable con las tareas, pues oblígalo a que tiene que también ir a la iglesia porque estamos yendo donde su padre, allá nadie lo va a lastimar, aquí no se le va a hacer ningún mal, al contrario. Entonces, como este tema es de la familia, de los hijos, yo sí quería dejar eso ahí bien presente, que como familias tengamos nuestros principios y nuestros valores. Y que también lo he dicho en la iglesia y en nuestros grupos de oración como mamás, tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que hablamos, nos expresamos, Claro. porque vivimos en una sociedad donde nos están diciendo, no, el matrimonio, qué pereza. Y lo mismo lo hacemos los cristianos, pues nuestros jóvenes tampoco se quieren casar, porque no, vaya disfrute, vaya estudie, vaya viaje. Y yo digo, no, porque realmente para mí es una protección que mi hija y mi hijo se casen jóvenes, muy rico. Yo les digo, si se enamora, si llega alguien que sea del Señor, si sean buenas personas, que ustedes puedan formar una familia, qué rico, porque para mí va a ser una protección. Viajen juntos, conozcan, hagan las cosas juntos, pero hoy estamos también con ese mismo discurso dentro de nuestros hogares. No se case joven, mejor disfrute, mejor viaje, mejor haga tantas carreras. No, creo que debemos de llegar también al propósito de Dios. ¿Para qué Dios nos trajo a este mundo, cierto? Fuimos creados con un propósito, lo decía ahí. Él ya nos conocía, ya nos había formado antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Ya tenía un propósito con cada uno de nosotros y es ser multiplicadores de esa palabra, pero son multiplicadores también de esos hijos de Dios, de llevar la palabra y que ellos puedan ser replicadores también de eso, pero no dejarnos llenar nosotros también de ese discurso que hoy se habla ya, porque los estamos contaminando a ellos también. Entonces no quieren familia, entonces no quieren hijos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Trabajar, viajar y comer. Yo creo que ese no es el propósito que Dios nos trajo a nosotros acá a la tierra. No, claro que no. Y al final es que, como veníamos hablando, o sea, no. Oye, llegamos a un punto donde muchas veces le pedimos a nuestros hijos que alcancen de repente lo que sentimos nosotros que no pudimos alcanzar. Si de repente tú querías ser ponte abogada y tu hijo no pudiste por X o Y porque no había las oportunidades, porque el cupo que había era el de psicología, X. Entonces empezamos a apuntalar para allá. Si tú querías hacer, oye, no, querías que la niña practicara ballet y empiezas a apuntalarla para allá. Pero el punto es que los hijos no son un trofeo en la estantería de los padres. Y cuando entendamos eso, yo creo que vamos a pedirle a Dios como dice su palabra, que mira, Señor, aquí tenemos esa flecha en las manos del guerrero, un guerrero hábil que al final es Dios, que cuida la flecha, que pule la flecha, que apunta la flecha hacia un propósito eterno. O sea, porque al final, como lo hablamos hace unos episodios, el propósito de Dios es un propósito eterno, es un propósito eterno y no solamente se basa en los 90 años que tenemos aquí en la tierra, sino en la eternidad. Y en la eternidad, oye, hay más tiempo que los 90 años. Entonces usted va a pasar más tiempo adorando a Dios que viajando por el mundo. ¿Por qué? Porque sencillamente es así. Si usted conoce a Cristo y lo acepta, va a pasar más tiempo así. Pero bueno, yo quería preguntarle, o quería que, ya que estamos ya terminando ya, quería decirle a Miguel bueno, que ya cerrara con las últimas palabras. Miguel, ¿qué le dirías tú a los hijos? Porque hablamos mucho, aunque es el rol del hijo, se basó como mucho ayudar a los padres. Mucho es decirle al padre y decirle a los hijos ya grandes como que tomen conciencia, pero ¿qué le dirías tú hoy en día a un joven de 14, 15, 16 años, de 20 años, 25 años? O sea, ¿qué le dirías a él que está en esa lucha por ser hijo?
Porque acuérdate que uno puede entender que sí, como les digo, oye, los padres son muy chéveres, pero quizás como decía Patricia, tú tienes unas normas y esas normas se cumplen, pero eso no indica que el hijo quiera cumplir esas normas. Entonces, hay como decirte, como un divorcio ahí muchas veces de la visión del hijo o de cuando somos hijos hacia la visión de los padres. Entonces, oye, ¿qué le dirías tú a ese joven o esa muchacha que está pasando por ese divorcio de visión, pero oye, que tiene que estar sujeto a sus papás igual, que está pasando ese proceso? O sea, ¿qué le dirías tú? ¿Qué consejo le darías? Bueno, y consejos, bueno, hay muchos consejos que le puedo dar, pero yo creo que principal, como venimos hablando en esta sección, lo que dice Dios establece en su palabra. Yo creo que ese es el consejo principal, porque los consejos de Dios no tienen fecha de caducidad, ¿verdad? Son consejos eternos, son principios que no tienen inicio ni final porque vienen de Él, vienen de su palabra. Y si nuestro Dios es eterno, sus palabras también son eternas. Entonces, lo que dice la palabra, por lo menos en Efesios 6, es como un mandamiento principal que se usa mucho, que dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa, dice el versículo 3. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Me gusta mucho este consejo porque, como bien dice allí, tiene una promesa incluida. La obediencia, aparte que la actitud que debemos tener los hijos, de obedecer, honrar, respetar, acatar las órdenes, las instrucciones, teniendo en cuenta que acatar órdenes e instrucciones, siempre y cuando no trasciendan más allá de lo que Dios establece en sus palabras como norma, pues hacer cosas indebidas o que no van de acuerdo a la dignidad que tiene la palabra de Dios, que expresa la palabra de Dios sobre sus hijos, ¿verdad? Ya, eso es otro tema que sería como un punto muy aparte. Pero lo que Dios establece aquí en su palabra es que debemos honrarlos y obedecerlos. Y es interesante porque a medida que es algo como yo lo veo recíproco, a medida que nosotros honramos a nuestros padres, a nuestras autoridades, en este caso que Dios nos ha colocado, tal vez porque a lo mejor también muchas personas tal vez no los criaron una mamá, un papá, sino una abuela, una tía o una familia que los adoptó, puede ser también un caso particular, o cualquier otra persona, pero siempre tenemos un rol de autoridad a quien sujetarnos, y en este caso, en este punto o en este tema que estamos hablando de los padres, yo creo que sería eso, porque dice, la promesa es que nos irá bien y tendremos larga vida sobre la tierra. ¿Y quién no quiere que le vaya bien? ¿Quién es la persona que no quiere que le vaya bien en la vida? No conozco el primero que me diga, no, hoy yo me levanté porque quiero que me vaya mal. No lo conozco. Y empezando por allí, los que estamos en edad todavía, que vivimos bajo el techo de nuestros padres, debemos honrarlos y acatarlos con toda la reverencia que, que, que se merecen, o tal vez que tú consideres, porque a veces los hijos, cuando estamos muy pequeños, consideramos que nuestros padres son injustos en algunas cosas, pero debemos aún por encima de eso honrarlos y respetarlos verdaderamente. Y pedirle a Dios porque la obediencia es algo o sujetarnos a algo, a una autoridad, es algo que no es fácil. Y la primera en nuestra vida a quien nos sujetamos a nuestros padres, de que venimos a este mundo, esa persona autoridad en el lugar donde crecemos, en el contexto familiar que crecemos, pero toda la vida vamos a estar sujetos a autoridades, ¿verdad? Si bien sea en un trabajo, tienes que tener autoridad a tus empleadores, en un lugar de estudio, a tus profesores, a tus mentores, a los directivos, ¿verdad? En la sociedad, a las leyes, ¿verdad? A las normas que se establecen en los contratos sociales de nuestras sociedades actuales. Entonces todos debemos responder a autoridad. Entonces, bueno, yo creo que ese sería el consejo que les daría a todos los hijos. Bueno, me incluyo todavía, mi madre sigue viva y todavía le debo honra y respeto. Bueno, vale, de verdad que muchas gracias a los dos, gracias a Patricia por este tiempo, gracias primero que todo por la sabiduría que Dios te ha dado, por ese conocimiento que tú también te has esforzado y lo has plasmado aquí el día de hoy. Gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros. Patricia,
quieres, esta es tu casa, tenemos otra invitación, tenemos muchos más temas que hablar y yo sé que en tu corazón es ser parte, así que estaremos en otro capítulo. Y bueno, para todos los que nos están viendo, esto es Impregnado, Comunidad de Fe, Menuda Sociedad. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Chao, gracias.